Hola a todos, bienvenidos. Vamos a ver el tema de cinética química. Vemos aquí dos imágenes que nos revelan la importancia de este tema. Aquí a la izquierda tenemos una enzima, que puede ser una proteína, y vemos la molécula que se acerca a su sitio activo. El estudio de la cinética enzimática es muy importante, ya que podemos de una forma conocer reacciones biológicas. Y aquí a la derecha tenemos la imagen del manto sagrado, ya que la cinética nos permite, por ejemplo, hacer la adaptación de este tipo de materiales y otros materiales. La cinética química nos ayuda a comprender qué tan rápido sucede una reacción. Ya conocemos de la parte de termodinámica que nos dice si tiene lugar o no una reacción. Digamos, la termodinámica nos puede decir esto, sí o no tiene una reacción lugar o en qué condiciones. Entonces tendríamos estas opciones, pero no nos dice qué tan rápido. Una reacción puede ocurrir y sí, pero el tiempo puede llegar a ser infinito y pues de nada serviría una reacción que ocurra si el tiempo es demasiado largo. Entonces la cinética nos ayuda a conocer ese tiempo, pero lo más importante no es que nos ayuda a conocer ese tiempo, sino que podemos manipularlo. Nosotros podemos con el estudio cinético manipular reacciones químicas y eso le da un valor agregado al trabajo de la química. Lo que estudia la cinética entonces es la velocidad de reacción, que es el cambio de la concentración de un reactivo o producto con respecto al tiempo. Las unidades que se tienen aquí entonces aparecen ahí como m sobre s. M es concentración molar, sería molar por cada segundo. Recordemos aquí que cuando estudiamos cinemática, la velocidad viene siendo el cambio en la posición con respecto al cambio en el tiempo. Si tenemos aquí la relación A hacia B, entonces si queremos expresar la velocidad, simplemente será como menos el cambio en la concentración de A sobre el cambio en el tiempo. Y el cambio en la concentración de A simplemente estará para un periodo de tiempo. O también lo podemos expresar en términos de B, el cambio en la concentración de B sobre el cambio en el tiempo. Notar aquí que el símbolo de cuando tenemos la concentración de A es negativo, porque este con el tiempo disminuye. Si pensamos en esa reacción química, inicialmente pues tenemos una cantidad de A y con el tiempo se va convirtiendo en B. Entonces A va disminuyendo a medida que transcurre el tiempo y B irá aumentando. Por eso aquí mencionamos ese signo negativo, porque las velocidades solamente pueden ser positivas, no podemos hablar de velocidades negativas. Entonces debemos incluir el signo negativo ahí en esa ecuación. Importante entonces recordar aquí las unidades de la velocidad molar sobre segundo. La representación de la reacción A hacia B la podemos tener aquí. Supongamos que vemos las moléculas, las partículas. Entonces en el tiempo cero, pues todas son A, son partículas negritas. A medida que transcurre el tiempo se convierten en B, que son rojitas. Y entonces vemos que con el avance del tiempo, pues la cantidad de B cada vez es mayor y la cantidad de A tiende a cero. Es muy difícil lograr que la cantidad de A en un tiempo incluso infinito sea cero, porque lo termodinámicamente más estable es que existan las mezclas, pero esa cantidad puede tender sí a un mínimo. La representación gráfica es la que vemos acá. Entonces, originalmente o inicialmente, cuando el tiempo es cero, pues todo es A. Digamos que aquí tenemos 40 moléculas de A y entonces A tiene 40 y B va a tener una cantidad cero. A medida que transcurre el tiempo, vemos que A va disminuyendo y B va aumentando. Como la estequiometría aquí es 1 a 1, pues por cada una de A que cambie a una de B, pues se forma una de B entonces de esta forma. Podemos a partir de estos tipos de gráficas pues conocer la estequiometría, o más bien las gráficas nos revelan el tipo de estequiometría que tiene una reacción química. Vemos ahí entonces la expresión de velocidad para A y para B. Veamos aquí una reacción química entre el bromo, el ácido fórmico, que da ion bromuro, ion hidronio y dióxido de carbono. Entonces uno se pregunta, ¿cómo estudio la cinética de esta reacción? Que es medir el cambio de alguna de las sustancias. Tenemos aquí 5 sustancias involucradas. Con medir el cambio de solo alguna de ellas, entonces podemos conocer la velocidad de la reacción y el cambio
para las demás. En este caso se va a aprovechar que el bromo da una coloración en solución y a medida que transcurre la reacción, pues el bromo como se va consumiendo, vemos aquí que la coloración cada vez disminuye hasta que finalmente tenemos una solución no solamente transparente, sino además incolora. Entonces, la velocidad de esta reacción se puede medir, pues la concentración de bromo, y esto se hace por medio de luz. A 400 nanómetros es la máxima absorbancia o absorción de este color. Entonces se usa un espectrofotómetro a esa longitud de onda, más o menos 400 nanómetros, exactamente 393 nanómetros. Y este aparato nos mide entonces con la cantidad que se absorba, hay una relación respecto a la concentración del bromo. De esa forma seguimos esa reacción química, simplemente centrándonos en el bromo que está presente en el proceso. Entonces, cada reacción química hay que buscar una forma indirecta o a veces directa de medir el cambio en la concentración de alguna sustancia. Aquí vemos los datos que se obtienen. Entonces, en un tiempo cero, pues hay una cantidad de bromo de 0,0120 molar y transcurre en 50 segundos ha bajado a 0,0101 molar y así sucesivamente. Hasta 400 segundos la concentración ya es 0,00296 molar. Entonces de esta forma se sigue la velocidad de reacción. Este tiempo puede ser mucho más largo y la concentración va a ir bajando. Y en la gráfica que se obtiene entonces a medida que transcurre el tiempo vemos cómo esta curva pues va cambiando su pendiente. Vemos que aquí al comienzo tiene una máxima pendiente y al final su pendiente cada vez más tenderá a cero. Esa pendiente pues es lo que está en Y, que es la concentración de bromo, sobre lo que está en X, que es el cambio en el tiempo, y eso es la velocidad. Entonces la pendiente de estas líneas viene siendo la velocidad. La velocidad promedio, recordemos que simplemente es una diferencia entre concentración final y concentración inicial y una diferencia en el tiempo, que vendría siendo, digamos, la tangente a esta o la pendiente de estas líneas rectas sobre la curva. Digamos que sobre esta zona hay una velocidad promedio que casi se asemeja a la curva. Si queremos saber una velocidad en un punto determinado, se llama velocidad instantánea. Entonces aquí es importante notar los valores. Tenemos 2,96 por 10 a la menos 5 a los 10 segundos. Esa es la pendiente de la tangente. Luego el valor es muy similar, pero ha bajado de 2,96 a 2,09. Vemos entonces que la pendiente va disminuyendo, o sea, la velocidad va disminuyendo. Y luego bajó nuevamente a 1,48. Entonces, de esto se puede decir que la velocidad a medida que la reacción avanza disminuye. ¿Hasta qué punto? Hasta que tiende a un valor muy cercano a cero. Vemos aquí en esta otra tabla, tenemos los mismos datos para la misma reacción, pero ahora lo que se ha hecho es el cálculo de la velocidad. Como conocemos la concentración y el cambio en el tiempo, pues se puede determinar de esta forma la velocidad. Vemos aquí que también podemos conocer la constante. Si conocemos la velocidad, pues también conocemos la constante en cada uno de los puntos. Aquí hay un valor de 350 y así sucesivamente. Como vemos, la constante pues mantiene el mismo valor y de ahí el nombre de constante de velocidad. Se mantiene. Y esta gráfica que está aquí abajo, que es velocidad contra la concentración de bromo, vemos que es una línea recta y su pendiente, pues en este caso, va a ser la constante. Velocidad que está en Y y la concentración de bromo que está en X. La constante de velocidad es un parámetro muy importante a la hora de estudiar una reacción química, ya que su valor pues hará que la reacción sea más rápida o más lenta, dependiendo del mecanismo y dependiendo de otros factores, como vamos a ir viendo en este tema. Tenemos aquí otra reacción, que es la descomposición del peróxido en agua y oxígeno. Nos podemos preguntar, bueno, ¿cómo estudiamos esa reacción química? O bien, conociendo el cambio en la concentración del peróxido, del agua o del oxígeno, con alguna de las tres sustancias. En este caso, es más fácil hacerlo con el oxígeno, ya que es un gas. Como se libera, pues entonces se puede recolectar y medir el cambio en la presión. Este mecanismo nos permitiría, desde aquí se está descomponiendo el peróxido dentro del Erlenmeyer, sale el oxígeno y aquí en el manómetro nos va a poder medir el cambio en la columna de mercurio para conocer la presión directamente sobre ello.
Vemos aquí que la presión es proporcional a la concentración de oxígeno. Entonces, si estamos siguiendo la presión, pues estamos midiendo indirectamente también la concentración de oxígeno y de esa forma, entonces, como apreciamos aquí, estamos midiendo la velocidad de reacción. La gráfica que se puede obtener entonces es esta. Pues en el tiempo cero no hay oxígeno. A medida que avanza el tiempo, pues se libera y ocurre un aumento de presión. Esta pendiente estará relacionada entonces directamente con la velocidad de formación de oxígeno en esta reacción. La velocidad de las reacciones está relacionada con la estequiometría de la cual está escrita. La estequiometría anterior era A hacia B. ¿Qué pasa si colocamos 2A hacia B? Es muy simple deducir acá que si la reacción tiene una velocidad para A, pues para B debe ser diferente. Entonces, si uno puede suponer acá, la reacción tiene una velocidad, digamos, 10 molar por segundo para A. Entonces vemos que para B debe ser simplemente pues la mitad, 5 molar por segundo, porque A tiene una velocidad el doble ya que su coeficiente estequiométrico es 2. Entonces, ¿cómo llevamos esto a la hora de formular la velocidad? Simplemente colocamos aquí la concentración sobre el cambio en el tiempo y menos un medio, en este caso porque A se descompone así como habíamos visto antes. Si la queremos igualar con B, en este caso B no tiene coeficiente o es 1, entonces no tiene efecto. De esta forma podemos igualar la velocidad de este lado de A con la velocidad de B. Hay que poner aquí atención en que lo que estamos hablando es de la velocidad de la reacción y también de la velocidad de A. Por ejemplo, fíjate, la velocidad de A es 10 molar por segundo, la de B es 5 molar por segundo. Si cogemos ese 10 y lo dividimos en 2, entonces podemos ahí sí igualar estos dos valores y además colocamos aquí el signo para que queden ambos lados positivos. Fíjate que con dividir en 2 ahí sí igualamos los dos valores. Entonces esta división que se hace acá en el coeficiente estequiométrico es para que se puedan igualar los dos valores y se tenga solo un valor de velocidad de reacción. Entonces aquí hay que separar la velocidad de la reacción y también la velocidad de cada una de las sustancias involucradas. La velocidad de reacción va a coincidir con alguna de las sustancias, pero no necesariamente con todas, pero es proporcional a su coeficiente estequiométrico. Entonces, de forma general, si tenemos esta reacción, pues la expresión de las velocidades es dividir en todos los casos en 1 sobre su coeficiente estequiométrico y no olvidar los signos negativos cuando hablamos de reactivos. Veamos para esta reacción. Nos dicen, pues escriba la expresión de velocidad de reacción. ¿Cómo quedaría? Entonces, simplemente, en el primer caso, pues cambia la concentración de metano sobre el cambio en el tiempo. Para el oxígeno, entonces tendríamos en cuenta el 2, sería menos un medio cambio en la concentración de oxígeno sobre el cambio en el tiempo. Para el CO2 no hay problema. Y para el agua, nuevamente tenemos en cuenta ese 2. Y de esa forma, podemos igualar las velocidades que correspondería a la velocidad de reacción y mantendría una proporción con la velocidad de cada una de las sustancias involucradas en el proceso. Continuamos con nuestro tema. Entonces, la ley de velocidad importante que expresa, pues, cómo depende la velocidad de las concentraciones. Además, nos da el valor de la constante y nos da los órdenes de reacción. Si tenemos esta reacción A más B que produce C y D con estos respectivos coeficientes estequiométricos, pues la ley simplemente está expresada como K por la concentración de A, que es un reactivo, a un exponente X por la concentración de B, que es el otro reactivo, a un exponente Y. X y Y vienen siendo entonces los órdenes de reacción y K la constante de velocidad. Y a esta expresión se le llama entonces ley de velocidad. Los valores de X y Y si se suman se conocen como orden global de reacción y pues tienen valores que generalmente son enteros. Vamos a hacer aquí esta reacción para determinar la ley de velocidad. Para este experimento se usa lo que se llama como el método de las velocidades iniciales y pues es medir la velocidad en el comienzo o en el inicio de la reacción. Recordemos ahí que si uno hace un seguimiento de la concentración respecto al tiempo de una reacción, entonces si tenemos esta gráfica, aquí la concentración, aquí tiempo, pues es una forma curva, pero aquí comenzando uno puede trazar una línea recta y en estos inicios la
curva se puede escribir con una línea recta. Entonces para esa parte inicial es que se aplica este método. Aquí hay 3 experimentos para la reacción entre el flúor y el óxido de cloro, y lo que se tiene es que en cada experimento están las concentraciones de los respectivos reactivos y se tiene una velocidad para cada caso. Del primer al segundo experimento se mantuvo constante la concentración de flúor y se varió la del óxido de cloro. Y del experimento 1 al 3 se mantuvo constante la concentración del óxido y se varió la de flúor. ¿Esto con qué fin? Pues de ver el efecto de las concentraciones de estas sustancias sobre la velocidad. Entonces la ley expresada es K igual a la concentración de flúor a la X por la concentración del óxido de cloro a la Y. Analizando simplemente los datos, mira lo que podemos obtener. Por ejemplo, si tomamos del experimento 1 y 3, vemos que la concentración del flúor pues se dobló, mientras que la del óxido permaneció constante. ¿Qué le pasó a la velocidad? Entre esos dos experimentos se dobló. Entonces vemos que para que eso se mantenga, que haya esa proporcionalidad, el valor de X debe valer 1. No hay otra condición. Si tiene otro valor, pues no se va a mantener la proporcionalidad. Hacemos lo mismo ahora para el otro set de experimentos. Entonces vamos del experimento 1 al 2. ¿Qué pasó? Se mantuvo constante la concentración del flúor y la concentración del óxido se cuadruplicó, se multiplicó por 4. ¿Qué le pasó a la velocidad entre el experimento 1 y 2? También fue por 4. Entonces, así como en la parte anterior, pues debe mantenerse esa proporcionalidad y la única forma de que se mantenga es que Y valga 1. Entonces ya están ahí los dos órdenes, los dos exponentes. De esta forma la ley se puede expresar como B igual a K por la concentración de uno reactivo y la del otro y expresado a la 1 o elevado a la 1. Como resumen, las leyes de velocidad siempre son determinadas experimentalmente, es importante tener en cuenta eso. El orden de la reacción siempre es definido en términos de la concentración de los reactivos, no del producto, y el orden de esta reacción no está relacionado con el coeficiente. Esta es una cosa que se puede a veces tener y dar a equivocaciones. El coeficiente estequiométrico, por ejemplo, del óxido de cloro era 2, mientras que el orden 1. No hay una relación directa. A veces concuerda y otras veces no. Entonces no se puede establecer que haya concordancia. Vamos a determinar lo mismo que hicimos antes para esta reacción, los órdenes y la ley de velocidad. Entonces aquí está la tabla. Puedes parar el video y simplemente hacer el cálculo. Bien, lo que se busca entonces es determinar esa ley de velocidad, los valores de X y el valor de la constante. Entonces aquí cogemos el experimento 1 y 2. Esta es una cuestión muy analítica. Entre el 1 y el 2 se mantuvo constante la concentración del ion S2O8 y la del yoduro se dobló. Si fijamos entre el 2 hacia el 1, la concentración se dobló. ¿Qué le pasó a la velocidad? Se dobló. Entonces de esta forma podemos decir que Y es igual a 1, porque se mantiene la proporcionalidad, se dobla uno y el otro se dobla. Ahora cogemos el experimento 2 y 3. Entre esos dos experimentos, la concentración del ion S2O8 se dobló, la otra se mantuvo constante y la velocidad se dobló. Igual que la anterior, entonces X va a ser igual a 1. De esa forma tenemos ya la ley de velocidad. ¿Qué nos faltaría? La constante. Podemos coger cualquiera de los tres experimentos. Vamos a tomar el experimento 1 para determinar el valor de la constante. Simplemente despejamos de la ley, constante es igual a velocidad sobre las concentraciones de cada ion elevado a la 1. La velocidad es 2,2 por 10 a la menos 4, las concentraciones 0,8 y 0,034. Podemos ver ahí que eso nos da 0,08 molar a la menos 1 y segundo a la menos 1. Analicemos las reacciones de primer orden. Entonces ya vemos que cuando hablamos de primer orden, pues estamos hablando de que el exponente es igual a 1. Y la velocidad va a ser expresada igual a K por la concentración de un reactivo A. En este caso estamos analizando esta reacción expresada así. Y aquí el valor va a ser 1 aunque no aparezca. Entonces la forma general es B igual a K por la concentración de A.
Se puede despejar K, las unidades son segundo a la menos 1. Es importante aquí este despeje porque si nosotros conocemos las unidades de la constante segundo a la menos 1, podemos de una vez decir que es una reacción de primer orden. Vemos aquí, si sustituimos en la parte de velocidad, es delta de A sobre delta T con signo negativo. A partir del estudio de esa ecuación podemos llegar a deducir cómo depende la concentración de A respecto al tiempo. Definimos una concentración A sub 0 para un tiempo 0 y una concentración que puede llamarse AT para cualquier tiempo. La gráfica o el estudio gráfico nos da esto, lo cual podemos linealizar, ya que esto es una curva, y obtenemos esta ecuación. Esta ecuación es la importante, nos describe cómo cambia la concentración de A respecto al tiempo. Entonces, esa ecuación es la que vamos a estudiar para una reacción de primer orden. Supongamos que tenemos aquí esta reacción de primer orden, que es la descomposición de este óxido de nitrógeno. ¿Qué va en Y? El logaritmo natural de la concentración y en X va el tiempo. Recordemos la ecuación que es logaritmo natural de AT igual a logaritmo natural de A0 menos KT. Aquí es importante que recuerdes la función lineal y igual a mx más b, porque lo que tenemos es una línea recta. Entonces y es igual al logaritmo natural de AT, como vemos acá. M viene siendo la pendiente y eso es K. La pendiente es negativa, por eso tenemos una línea con esta inclinación. T viene siendo X y el logaritmo natural de A sub 0 viene siendo el intersecto. Entonces, si recordamos las propiedades de la ecuación de la línea recta, pues nos queda muy fácil comprender esta ecuación en términos de cada una de las variables. Vamos a aplicarla. Vamos a ver con el siguiente problema el estudio de la ecuación. La relación es 2A hacia B, es de primer orden respecto a una constante de velocidad de 2,8 por 10 a la menos 2 segundo a la menos 1. Es importante recordar entonces las unidades y a 80 grados Celsius. La constante depende de la temperatura a la cual estemos estudiando, por eso se coloca la temperatura. Nos preguntan cuánto tiempo le llevará a disminuir desde 0,88, este viene siendo A sub 0, y a 0,14 que viene siendo A sub T. Tenemos las concentraciones entonces en un tiempo inicial, en un tiempo determinado, y vamos a despejar el tiempo. Cogemos T, vamos despejando, nos da esto que tenemos acá, vamos aquí a colocarlo de esta forma y finalmente sustituimos. Vemos aquí que las unidades se cancelan m con m y nos va a quedar finalmente segundo. Eso daría 66 segundos. Significa que en 66 segundos pasamos de esa concentración A sub 0 a esa concentración A sub T. Aquí puedes hacer el siguiente problema. Supongamos nuevamente la concentración A sub 0 igual a 0,88 molar. Y vamos a suponer que determinamos una concentración A sub T que no conocemos, pero sí conocemos el tiempo. Supongamos que son 100 segundos. Entonces despejemos A sub T, que viene siendo este valor de acá. Aquí es importante recordar que si nos queda el logaritmo natural de un valor, por ejemplo, que tenemos x igual a, pues x viene siendo igual a e a la a para que hagas eso en calculadora.